Aquí tenemos cine latinoamericano, comercial, de oro, de autor, documental, de culto, experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine. ¿Tú acabas de ver la de Flea o ya la habías visto antes? No, recién aproveché que había enviado el enlace para verla, para no estar buscando. Ajá. Sí, igual yo. ¿Y ya habías escuchado de ella? Ah, no, sí, había escuchado de antes de que la nominen todavía. Aja. Mira, ya. Pero no sabía más o menos no sabía de qué se trataba, sabía que era un documental, no había entendido en la cabeza, no sabía que era Ujú, una especie de película, documental, animación, todo junto. ujú. Sí, yo estoy igual. Bueno, no tanto. Realmente yo sí la tenía como un poco. No conocía tanto. Porque Desde que vi más o menos que en Twitter como todo el mundo hablaba de ella, dije, ok, es un documental y casi siempre muestran esta imagen cuando hablan de la película. Entonces dije, bueno, debe ser la historia sobre esta pareja homosexual. No tenía idea de que era sobre refugiados. Eso sí me sacó totalmente, me tomó por sorpresa completamente. Bueno, de hecho yo tampoco no tenía mucha noción de eso, o sea, sabía más o menos que era, tampoco sabía que esa foto que has puesto, tampoco no la había visto, no había indagado casi nada, Ujú, porque dije, cuando la vea prefiero no verme tráiler, nada. ujú, Pero cuando por ahí escuché que era más o menos de un refugiado de Afganistán, dije, ah, ya, de repente va por ahí, dije, de repente sale narrando, pero cuando lo vi parecía que era más, o sea, dice, especial documental, pero no parece, ¿no? Que fuese documental completo, o sea, te da una historia y te ponen imágenes reales, ¿no? O sea, ujú. Sí. me hizo recordar un poco a la película ¿cómo se llama esta película? The Five Bloods, creo, The Five Bloods, creo. Ah, sí, sí, sí. La de los soldados. La de Sí, Spike sí, no Lee. es que se parezca, Ajá. pero sino que por partes en la película le ponen como datos históricos, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Y me hizo un poquito acordar a eso y después no sé qué otras películas más, de repente hay varias que no me acuerdo, pero me hizo recordar eso nomás. Ujú. Pues de hecho, es muy común de las películas de Spike Lee. Déjame checo. Hay una película que tengo en la cabeza, pero no sé si es de Spike Lee y me daría pena decir si. Ah, sí, sí es. ¿Viste la del infiltrado del Ku Klux Klan? Ah, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Adam Driver, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y el pata, el nombre del, Ujú. El hijo de Denzel Washington. sí, de Washington, los dos, ¿no? Sí, sí lo he visto. Ujú, Que me gustó, ¿ah? Que creo que ese año lo nominaron junto a Green Book, creo, si no me ujú. equivoco. Y que me pareció que si voy a elegir una película más o menos que hable de racismo, me pareció que era un poco insultante que no eligieran a una que en verdad critica como infiltrado en el Ku Klux Klan y eligieron una más bien que parece como un final de novela. Sí, era como más light y más como para un Sí, es demasiado público light, como general. diciendo, uy, feliz, se acabó el racismo, hay Ajá, que tomar, hay que cenar. exacto. Ujú. Y me acordé de esa porque justamente como tú lo mencionas, al final me gusta como este paralelismo de Spike Lee, porque a pesar de que habla del Ku Klux Klan, muestra de todas estas manifestaciones que hubo por los tiroteos, por todo lo que hubo en Las Vegas, en Estados Unidos. Ajá. Ujú. Y Y te entonces lo va mostrando. mezcla esta historia que ocurrió hace muchos años. Digo, lo hace en una película de ficción. Y al final termina como mostrando como estas imágenes reales. Eso sí me gustó muchísimo. Sí, por eso te digo que coincide, ¿no? Parece que es un poco más de, como que su sello, creo. Ujú. Y pues sobre Flea, ¿qué opinas? ¿Qué opinaste?
A ver, a mí me gustó bastante, pero no creo que sea una película como para que la veas, o sea, no es para vayas a verla con canchita, no, no, no. Ujú, No porque no sea entretenido, sino porque tiene tantas partes crudas, así, de repente no tanto, bueno, visual sí tiene partes, pero digamos, ujú, se te muestra el temor, o sea, esas partes que te muestra el temor de la persona, cómo te va contando con animación, y que a pesar que sea animación te muestra un poco ese miedo, ¿no? De cómo te va contando la historia, de todo lo que pasó. ujú, Y que sin embargo, mientras pensando, dice, oh, esto parece tan real, o sea, tan cercano, o sea, te lo cuenta como que es pasado, pero cada vez es más, eso lo ves parece del día a día, creo, en las noticias. Y ahora con lo que está pasando también, te puedes a pensar en todas esas situaciones como un paralelismo, ¿no? Como dices, oye, esto no es algo aislado, esto pasó siempre y sigue pasando y hasta peor puede ser. ujú, Y a mí me gustó como la forma de contar, me pareció entre original, digamos, como te dije, no me parece que es tan original eso mezclar entre documental y película. Pero sí me gustó eso de la animación, ¿no? Creo que no sé, pero el hecho de que esa animación es una especie de, o sea, ¿fue necesario o lo hicieron por ahí leí creo que para ocultar un poco la identidad de la persona? O ujú, no sé. Ya, en tal caso, yo creo que acertaron con el hecho de animación, ¿ah? Porque hace que la historia sea, como digamos, no sé, más, o sea, te atrapa, o sea, ves la película y te quedas como que visualmente te atrapa un poco, ¿no? O sea, animación y ponerte de imágenes crudas como que hace un balance, ¿no? Como para que no sea tan densa la película. ujú. Sí, sí, justamente también leí eso de la animación que era por el anonimato, pero también creo que aporta como todo este concepto de la película, porque a fin de cuentas, creo que la película es como una sesión de terapia enorme y justamente como habla acerca de estos recuerdos y tiene como este concepto de cómo esta persona vivió por tantas cosas y entonces hay como recuerdos que tiene como más vívidos que otros, creo que el hecho de que esté animada ayuda mejor, porque por ejemplo, cosas que pueden ser como que puede recordar como de una manera más clara, que son como más, incluso más empáticas. O sea, la vemos con una animación totalmente... O sea, vemos a las personas con una apariencia mucho más... Una apariencia más real, una apariencia más marcada. En cambio, cuando vemos, por ejemplo, creo que lo que más me... El ejemplo que tengo más claro es como estas secuencias de las policías, que eran como simplemente una silueta y tenían como los ojos en blanco y así, y era totalmente, pues sí, sin color, en escala de grises. O sea, es como para Ujú. mostrar, como mostrar lo que se puede recordar de una forma más directa a lo que es como un poco más ambiguo en sus recuerdos. Sí, y justamente eso que dices de un poco eso de las escenas de la policía y cómo te va mostrando hay partes bien, como tan verdades, a veces parece mentira, ¿no? Pero cuando él dice que a veces le da más miedo, la misma policía en vez de que la vayan a robar, digamos, ¿no? O sea, ese Ujú, temor y que no solamente es de allá, ¿no? Yo creo que acá en Latinoamérica es eso, o sea, si hay alguien en verdad en que no te puedes confiar, parece que la policía está ahí entre los primeros, ¿no? ujú, Y no es por generalizar, ¿no? Pero digamos que esa idea siempre ha sido un poco, más que prejuiciosa, yo creo que ha sido un poco más comprobada casi siempre, por lo general, ¿no? ujú, Esa corrupción y que a veces a las personas que más necesitan ayuda de repente y en quien más espera de repente que la ayuden, como en este caso todo lo que es la policía, a veces resultan siendo más perjudiciales, ¿no? Esa escena cuando va y simplemente no tiene que decirle nada, ¿no? Simplemente va, creo que le muestra agarra su mochila y le saca dinero como diciendo ya, o sea, no pide nada, sino que saben que tienen que darle su dinero nomás porque así funciona este sistema. ujú. Sí, ay, no sé. Es que hay. Siento que también. O sea, la película habla de muchísimas cosas, pero eso justamente que mencionas de la policía. Creo que hubo un diálogo que sí se me quedó muy marcado. Que dicen como. Gracias a que la policía era tan corrupta, no nos regresaron a Afganistán. Ah,
Ujú. Claro, ¿no? Y Ajá. en Rusia nomás dijeron, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que eso entre comillas, ¿no? O sea, qué bueno que la policía es corrupta, Ajá. Sí, sí, sí. porque sabía que tenía que pagar una especie de cupo ahí para que se quede ahí. Ujú. Oye, pero te das cuenta que a mí me gusta cómo o sea, te va narrando la película, o sea, la historia que es verdad. Ese cuando dice que su familia está enviándolo a... ¿Dónde era su primer viaje? A Suecia era así, ¿o no? Cuando Ujú. estaban yendo su mamá y creo su hermana, ¿no? Ujú. Y después, no, pero cuando están viajando sus hermanas y después su mamá recibe una llamada por teléfono, ¿no? Que en verdad es buena manejo ahí de la atención, ¿ah? Porque a ti te pones ahí como, uy, ¿qué le habrán dicho? Que en verdad murieron con todos porque vi en las noticias que había un accidente, ¿no? Que habían estado encerrados. Ujú. Y a mí me pareció bueno cómo te va narrando así y él te le dice todo su temor y va contando poco a poco que en verdad no habían sido y se habían quedado traumadas. Y Ujú. después él más adelante también cuenta también de cómo era, ¿no? De que allá no había homosexuales, de que prácticamente allá no, que en ese lugar no había porque no estaba permitido y entonces nadie podía decir. Y por eso esa escena cuando él está y su hermano mayor le dice, le da dinero, yo pensé que le estaba dando, o sea, la clásica, ¿no? Ah, no, tú no eres homosexual, tienes que hacerte hombre. Pensé que le estaba dando dinero para que se vaya, de repente eran con mujeres y en verdad era un bar gay, que me pareció genial, ¿eh? Sí, yo pensé lo mismo y me sorprendió mucho. No me encantó esa escena porque sí dije como de, ay, no sé, siento que es como muy medio Claro, fantasioso, pero... sí, yo también pensé que es irreal, pero no sé, pues supongo que le están narrando todos, yo supongo que es verdad todo lo que pasó, eso que... Ujú. Pero claro, si tú me dices eso en película, eso sí parece demasiado, digamos, dulce para narrar, como que no es Ajá, irreal. sí, sí, sí. Sí, es como que muy... Es algo que parece ser muy de la ficción. Ese final de... Bueno, no final de... Bueno, sí, final de cómo... Ah, no te preocupes, sabíamos todo el tiempo, ve a divertirte. Sí, es muy... Aparte, como que todo el documental ya había sido muy... Ya había sido demasiado pesimista. No sé. Un poco pesimista él, ¿no? Pero su trato. Pero él te va narrando su historia, pero creo que el director hicieron una entrevista más o menos también, ¿no? Qué cosa quería contar y cuenta de que quería un poco mostrar cómo, o sea, una persona que le contó y creo que él ingenió las formas de contarlo, ¿no? Y de repente no sé cuánto demoró en hacer esta película, no, ya tiene tiempo, o sea, ya la tenía hecho, Ay, no sé. Oye, qué buena pregunta, deja. porque yo supongo que se tomó su tiempo y imagínate que va y alguien le dice, te quiero contar una historia y él tiene que buscar una forma en la poder masificarlo, ¿no? O sea, porque tú puedes hacer un documental de repente así, puede pasar como un documental del montón, ¿no? Ujú, O puede ser algo como lo de ahora, ¿no? Que está nominado y encima creo que primera vez algo esté nominado a tres cosas a la vez ujú. y eso le da mayor difusión. Sí, sí, sí. Creo que la película sí fue producida enteramente el año pasado. Ah, el año pasado le hicieron. Ajá. O sea, tal vez ni solo en términos de producción como animación, pero sí es del año pasado. Bueno, Ah, ya, del año pasado más o menos lo han producido. Ahora, ¿qué te parece? O sea, la forma de narrar la historia a ti te parece así como que es bien, se te hizo dinámico. Eh, sí y no. Ah, siento que el hecho de que parezca como, o sea, como dije antes, que es como una terapia, siento que necesitas desde un inicio tener cierto nivel de... si no te atrapa la historia desde un inicio, te puedes perder, porque sí, sí es un poco lenta y pesada. Realmente hasta que existe como este conflicto en el personaje y no tanto como en la historia de lo que está ocurriendo con los refugiados, es difícil que te pueda interesar si no te había atrapado antes. Pero me gusta porque, como dije antes, es como son recuerdos, entonces me gustan todos estos saltos y me gusta cómo
en algunos momentos se enfoca como en ciertos detalles, porque pues a fin de cuentas así somos cuando recordamos las cosas. Sí siento que le falta un poquito de ritmo, pero siento que justamente le falta porque es lo que la película es. O sea, como que la película tiene esta estructura para que sea así lenta, no tanto por el drama, sino por la forma en la que está hecha, porque pues a fin de cuentas es como una entrevista de un terapeuta a su paciente y pues incluso lo muestran cuando él al inicio que le dicen que pues le preguntan si es la primera vez que contaba esta historia y si no tenía problema en hacerlo, o sea, y cuando vemos a este personaje cómo está, parece que está acostado, que tiene este fondo, pues no sé, siento que la película tiene justamente esta intención. Claro, como de contarte un poco, pero sí, yo creo que tienes razón. Un poco al principio tiene que atraparte un poco la historia. Ujú, Y él te va contando un poco de cómo va su relación. Que al principio yo no sabía, no sabía que era, o sea, lo importante un poco de su relación homosexual que va contando ahí. Y claro, que te ubica en el tiempo más o menos, ¿no? De que ese, cómo era, te puede pensar, ujú. cuando escapaba de ese país. Sí, sí, sí. Y ahora ahora todo eso, digamos que, o sea, más allá de lo crudo, es la forma como te lo cuenta, yo creo, ¿no? Ujú, Se te va contando para que tengas, o sea, un drama todo, pero para que tengas interés, ¿no? En qué va pasando y te pone imágenes así de históricas y ujú, para que veas todo lo que en verdad era, cómo se escapaba, cómo podía, ese tráfico de personas, cómo sucedía, todo lo que tenían que hacer para sobrevivir y después ese miedo que él le dice, ¿no? Que cambia su historia y no puede contar, le dijo, cuando tú vayas allá no tienes que contar que todos tus familiares han muerto, todo. ujú. Ay, sí, sí, Y por sí. eso y por eso que después él tiene que contar recién ahí ya la primera vez que le cuenta a una persona, ¿no? Y supongo que por eso no es un nombre que aparece ahí, no es un seudónimo que le ponen ahorita en la película, ¿no? Para ocultar su nombre. Ujú, Sí, no sé cómo sería, ¿no? Sería interesante cómo verán estas películas, o sea, digamos, ahorita en Europa, esas películas en Dinamarca, digamos, o sea, debe ser duro ver reflejado cuántas personas, tantas, o sea, ahorita vemos la historia de uno, pero cuántas miles de historias serán parecidas, ¿no? Te pone a pensar, si esta es cruda, me dijiste, ¿cuántas más hay crudas? ujú. Sí, sí, sí. O sea, y creo que en parte, más allá de eso que mencionamos del anonimato, creo que es como para que sea como más universal y el hecho de que pues sea animado y que no veamos a una persona en específico contando esta historia, es como para, sí, para hacerla más universal, que pueda, cualquiera se pueda sentir identificado. Ujú, Sí, es un poco para contar un poco cómo está contando la película y ujú, cómo va pasando. Que sí. de hecho cuando va avanzando yo un poco como que vaya, vas asumiendo que es una especie de documental, animación, documental y película. Ay, Y, ¿cómo? digo que vas asumiendo un poco cuando vas entrando en la película, como que ya estaba pensando yo si esta película de repente, o sea, si el contexto histórico sería bien importante como para, porque digamos, si es una película documental, no sé, pero de refugiados, de repente de Dinamarca, no sé qué tan conocida es acá, ¿no? Ujú, O sea, el contexto histórico a veces en la película de repente sería bueno tener más bagaje para poder tratar de entender más. A pesar que la historia por sí mismo te cuenta muy bien, pero me refiero a que ujú, cuando comparas una película así, a veces no dice, uy, voy a contar algo que de repente no entiendan en cierto sector, ¿no? Porque, digamos, para ser universales, porque hay historias que de repente son más conocidas. Ese es un documental, digamos, no sé, una guerra mundial o de Vietnam, como se hace mayormente. Ya tanto tenemos ya que hasta un poco ya sabemos de esa historia. ujú, Pero en caso de esto me parece más difícil tratar de hacer algo, una historia como refugiados de Dinamarca. ujú. Sí, realmente yo sí desconocía completamente toda la situación respecto a cómo, a esto de Dinamarca. Ujú. Sí, o sea, igual, la película hace muy bien en contextualizar y mostrar estas imágenes, como pues de archivo, pero no tenía idea. O sea, de verdad, jamás se me pudo haber cruzado por la cabeza porque creo que es información que realmente es muy difícil que llegue hasta nuestros países sobre, pues, Dinamarca. Creo que lo que más conocemos de Afganistán
es pues la guerra que hubo en Estados Unidos. Es como que información más accesible, pero pues porque es Estados Unidos. Claro, Ujú, es más, digamos, masticada la historia prácticamente. ujú. Y es más fácil en ese sentido. Ujú. Esta Y... película, ¿Mande? eh, estrenaron, supongo que está estrenado en cines, obviamente, pero acá, allá en México han estrenado esta película en cine. Creo... Deja veo. Más o menos... Me atrevería a decir que sí, pero tengo que checarlo. Porque... no, creo que no. Mm-mm. No, no llegó a... No llegó a cines aquí. A México no. La estaba confundiendo. Es que justamente Woody Allen acaba de estrenar una animada también. Y... Y también la estaba confundiendo Ah, con una que sacaron sobre... De Buñuel. Del Buñuel y el laberinto de las tortugas. Creo que así se llamaba. Y son como... Más allá de que estén nominadas, como que tienen este estilo tan parecido. ya, ya. Ujú, Ahora, hablando un poco de la animación, así como tú viste que había escenas de sombras, hay una parte, por ejemplo, que me parece buena, cuando él cuenta que ya le había contado una historia a alguien y que creo que era su pareja y que después, como venganza de que lo dejó, lo tenía amenazado más o menos, ¿no? ujú, Pero me gusta cómo mezcla esa historia que te cuenta así ese temor y te lo muestra con imágenes, con sombras, personas así como que son transparentes, son sombras de policías, todo con ese temor ujú. y te hace sentir, ¿no? Ese miedo que tiene el personaje. Yo no sé, eso es un beneficio de hacerlo en animación, ¿no? Sí, sí, sí. Que tal vez hacerlo en otra forma no tiene esa facilidad. Y a mí me gustó eso, por eso que hay partes que sí se te quedan de la película. Ujú. Sí, igual, por ejemplo, todo lo del barco también se me hace... O sea, es que... Es que eso es justamente lo que la animación te permite hacer, como... Fácilmente, si tuviéramos como todas estas entrevistas, todas estas grabaciones de esta persona, dirías, bueno, una dramatización con personas, todo fácil, simplemente recreando los hechos y las historias. Sin embargo, el hecho de que esté como animada te permite... ah, ¿cómo decirlo? Te permite ser más creativo con las cosas. Por ejemplo, ¿cómo muestras algo tan abstracto como es el miedo a estas cosas? ¿Cómo muestras la soledad de una persona? Sin simplemente, para no mostrar a esta persona sola en una habitación o sola entre mucha gente, pues buscas otras maneras de retratarlo, pues sí, de manera más conceptual. Ujú, Sí, digamos que hacerlo en animación te da esa, como digo, poder manejar un poco más esas ideas que tienes a veces que hacerlos con actores no te dan, ¿no? Antes acá pues tienes todo ese, ¿cómo se dice? Elasticidad, ¿no? Para poder utilizar a los personajes. ujú, Y también esas sensaciones que te puede dar una animación. ujú. Y justamente hablando de la animación, es que me gusta que no sea fluida. O sea, que no sea como a 30 cuadros, 60 cuadros, sino de que sea, creo que está hecha como a unos, me atrevería a decir que son 5 cuadros por segundo porque no se siente Sí, nada fácil fluida, que te... es muy cortada. Sí, sí. Ujú, Pero es que en realidad, o sea, a ver, supongo que no es que esta animación, claro, te ve lo que te muestra, pero no es que la vez pasada hablamos un poco de lo que era un poco animación, ¿no? Por ejemplo, ese estilo como la de Van Gogh, esa película de Van Gogh, que era una animación distinta, ujú, pero que tiene otra forma de repente de atraparte, ¿no? Que era otro mérito, digamos, ¿no? Que de repente puede gustar o no, pero digamos el mérito era un poco en hacerlo de la forma en que Van Gogh pintaba, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Sin embargo, acá yo no creo que sea tanto un poco en el trazo o en cómo lo dibujan, sino cómo utilizan las sombras y cómo utilizan las figuras, ¿no? Poco a poco. No es necesario, como tú dices, que sea una animación fluida. Ujú. Sí, 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 justamente. Y creo que, bueno, no sé, me recuerda mucho a... Digo, aquí en México no se hace, pero en las películas gringas, cuando hay escenas como de juicios,
Me recordó mucho a estas... ¿Ya ves que en las películas hay como alguien que está dibujando como los juicios? Ah, sí, sí, sí. Ujú. No sé, me remontó a eso. Y siento que si la animación hubiera sido como perfecta, perfecta en el sentido de que hubiera sido como fluida, de que, pues sí, de que hubiera sido animada completamente, se perdería. Esto hace que se sienta como más real y... Sí, es como más real. El hecho de que se hace como cortada se siente como más periodístico. Porque a fin de cuentas es una película basada en como los inicios de lo que era el periodismo. O sea, me recuerda mucho a todos esos trabajos de fotoperiodistas de cómo iban a ayudar a las personas y así. Aunque tendría que ver como qué relación tiene. Déjame ver si el director o directora tiene otros trabajos. Porque... Pero cuando yo digo un poco también, como dices, de la animación, me gusta el manejo en la parte de las sombras es lo que a mí, o sea, donde veo más fluidez de repente, ¿no? Cuando hay personajes, Ujú. se nota más que va más lento cuadro por cuadro, ¿no? Como te dicen. Sí, sí, sí. Pero en la animación, en la parte que te quiere mostrar el temor, o sea, cuando te quiere mostrar ese temor en animación, es cuando se ve más fluido, creo, ¿no? Porque son maneja sombras nomás y ver cómo van pasando. La parte cuando van escapándose, creo, ahí están yendo, y tienen que cargar una anciana, ¿te acuerdas? Y ahí, por ejemplo, también ahí vemos parte del temor cuando están en el bosque y todo, y te muestra, creo que ahí es donde yo resalto más esa parte, me parece más interesante. Ujú. ¿Cuál dirías que fue la parte que más te gustó de todo el documental? Yo creo que hay varias partes, esa como te digo, esa cuando muestra el temor un poco de cómo, cómo están, o sea, como te dice la imagen ese, por ejemplo, de la policía ahí cuando le están robando, o que Ujú. están tomando su cuota, después otras cuando te muestran están cruzando y prácticamente tienen que avanzar y hay una anciana que no puede avanzar por sí sola y él piensa en Ah, su sí. mamá y de repente también, Ujú. y prácticamente hay un temor que ni entre ellos un poco que se ayudan, ¿no? Están por salvarse cada uno, ¿no? Bien están pensando, y te muestran otra vez las imágenes del bosque todo oscuro y sombras, también son bien, como que te hace sentir el miedo, ¿no? Del personaje, y todo. Y después escena del bar, a mí me gustó también, a pesar que se hizo un poco, como dices, parece, no sé si es Ujú. como de final feliz un poco esa escena, pero está bueno, pero pone música, todo, y parecía bien hecho. Ujú. Me pareció gracioso ese cuando están viendo, creo que están viendo una novela mexicana, ¿no? Sí, 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 sí. Y después sale la policía y después otra vez comienza a contar. Ujú. Pero yo resalto, me quedo con las imágenes, diría, o sea, de la película más que lo que cuenta en particular, me quedo con las partes en las que utilizan la animación para mostrarte el miedo, ¿no? De esta vez de quien nos está contando, ¿no? O sea, eso me parece muy importante, porque yo creo que no hay otra forma de hacerlo que con animación. Entonces, tener un único recurso para poder elaborar un cierto objetivo y que ese recurso lo hagas bien, Ujú. ya es importante, ¿no? Sí. Porque... O sea, sí, realmente es el único recurso. Más allá de... O sea, sí, tiene imágenes de archivo, pero esas imágenes creo que más que aportarle a lo que es a la historia del documental en sí, todas las imágenes de archivo son más para el espectador. Para ponerte un poco el contexto, sobre Ajá, todo yo creo que para el público que desconoce un poco, ¿no? Porque sí. si esta película te la ponen, digamos, full animación, tendrías que seguir un ritmo distinto, yo creo. O sea, no podrías, o sea, acá utilizas las partes de contexto histórico como para ponerte una pausa y volverte otra vez a contar la historia, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo harías? Tendría que haber hecho otra forma de poner ese contexto, pero de una forma más rápida. O sea, cuando te ponen esos videos como que te capta, ya, esto es historia, entonces es importante para ver lo que sigue y poder seguir entendiendo.
Ujú, Pero si te lo hiciera todo en animación, sería otra forma, ¿no? O sea, no te pondrían esas imágenes de video en animación, sino tendrían que utilizar de repente a otro personaje que les pasa eso, otro personaje que están pasando esas escenas de... ujú, O sea, sería otra forma de contar. Definitivamente el hecho de que ha utilizado esta combinación creo que justamente es lo que quiere la película, ¿no? No creo que haya tenido la idea de contar toda una animación corrida. ujú. O sea, sería otra historia, yo creo, sería otra historia distinta. Sí. Sí. Le aporta completamente. Y de hecho, ahorita que estabas diciendo eso, ¿sabes? Creo que. ¿Cuál fue la parte que más me impactó? Y realmente no es tanto del protagonista. Bueno, sí, sí es del. O sea, cuando. Ay, no recuerdo en qué estaban. No recuerdo si era como una manifestación. Y que los atrapa la policía. Y los suben como a una van donde estaba otra señora. Y que a ellos los dejan ir, pero dos policías se meten con la señora a la camioneta. Ah, eso también es bien crudo también. Ujú, Las policías que lo capturan, ¿no? Y él está ahí con el otro, su hermano creo que es, ¿no? Que había escapado, no me acuerdo. ujú, sí, sí, sí. Y que después se pone a pensar él que él debió haber hecho algo más, ¿no? Ujú, Y esa impotencia de repente que después, años después, un poco que lo sigue pensando, ¿no? Y justo por eso te cuenta, pues, ese temor a la autoridad, ¿no? Ese miedo también supuestamente a quienes tienen que hacer respetar, digamos, las leyes. ujú. Ay, sí. Ay, no, sí está. Me ha hecho correr, ¿verdad? Escenas bien crudas tiene, ¿verdad? Y eso es como animación, pues te digo. Pues. Ujú. Y pues sí, o sea. Ay, no sé, es que la película sí es muy creativa en ese sentido, pero porque no te muestra lo que ocurre, no te dice lo que ocurre. Es muy como. Tú crea tu propia conclusión de lo que está ocurriendo o de lo que va a pasar. Porque a fin de cuentas, creo que eso es algo. Y yo tenía un. Yo tenía una maestra de documental que justamente se quejaba de Ujú. eso. Dice que los documentales no deben ser. No te deben de dar como un punto de vista. Deben de plantearte las cosas y que tú formes tu propio criterio. Que un documental nunca debe tener como un juicio, nunca debe decir esto es bueno, esto es malo, esto es así o esto es así. O- digamos que no te manipule un poco, ¿no? Ujú, sí. Yo tenía una maestra que decía eso y no sé, yo nunca coincidí con su punto de vista porque a fin de cuentas. Me ha hecho, me ha hecho acordar un documental que yo vi creo que hace un par de años, creo en Netflix, creo, no me acuerdo supuestamente es algo, no me acuerdo qué es sobre la comida procesada, o sea, que era un poco sobre todo cómo alimentan a las vacas, todo eso, o cómo hay maltrato, ¿no? Ujú, Animal, sí, sí, sí. en todo lo que son, digamos, todas las comidas, quesos, todo. Y yo veía, y mientras iba viendo la película, como que sí, ¿no? O sea, mientras avanzando dice, hoy sí, qué maya, cómo maltratan todos los animales, que la verdad pasa. Mientras iba pensando, en verdad ya me dije, me estoy volviendo vegetariano, creo, después de ver la película. Pero mientras iba llegando al final, hacen, o sea, en las últimas media hora te ponen, es prácticamente una propaganda pro vegetarismo, o sea, del vegetariano, pero muy descarado que en verdad me perdió todo. O sea, lo que quiso hacer la película, en verdad, como que te salta en la cara todo, como diciendo, ya, no puedes hacer esto, de esto, tal cosa, te ponen propagandas de todo lo que es vegetariano, todo, y entonces como que utilizó toda ese hora y media que estaban contando como para manipularte y al último, sin roche, digamos, como acá se dice, por ejemplo, sin vergüenza, Ujú, ya te vende todo al último una propaganda descarada que a mí, en verdad, me provocó como que ya no me lo tome en serio, como que no estaba haciendo nada objetivo. O sea, sé que prácticamente, sobre todo cuando haces un documental, obviamente no puede ser 100% objetivo, ¿no? Tienes una postura, aunque no creas. ujú. Pe- Sí. Aunque, claro, la postura la puedes tener tú, pero de repente tu idea es que el espectador tome su propia postura, digamos, ¿no? Ujú. Y digo, Pero no me gustó que utilizara, disculpa, no me gustó que el documental utilizara mucho,
O sea, ya está bien que te dé los datos, pero no me gustó que al final utilizara su postura para tratar de manipularte descaradamente. O sea, Ujú, prácticamente era una propaganda pro-vegetariano que no era necesario, creo, pero ahí un poco pierde y eso a mí no me gustó. ujú. A fin de cuentas, cuando haces una película, pues la persona que lo realiza, pues el director, pues él ya tiene como una visión clara de lo que quiere hacer, lo que quiere mostrar, lo que quiere que se escuche y lo que él quiere decir. Así que, pues sí, es imposible no tener como cierta postura, ya que todo viene a partir de la visión de una sola persona. Claro. Pero, ¿tienes el nombre de ese documental que mencionaste? Lo voy a buscar ahorita. Pero eso, por ejemplo, pero eso es importante, porque si te dicen, oye, voy a ver un documental de cierta persona, tú lo ves prácticamente por el autor, ¿no? Si te dicen, oye, Michael Moore ha hecho un documental, ¿tú por qué lo ves? Te Por atrapa que es Michael Michael Moore. Moore. Ujú, Claro, entonces tú sabes qué cosa estás viendo. O sea, no vas a ir a ver y decir, no, yo no quiero ver ese porque es zurdo, izquierda, derecha, todo lo que quieras. ujú, O sea, tú sabes quién es Michael Moore, ¿no? Y sabes a qué vas a ver, ¿sí o no? ujú. Sí, sí, sí. Y eso no lo hace menos interesante, ¿no? O sea, de ahí, yo me he visto a Michael Moore y a mí me parecen interesantes, ¿no? No estoy diciendo de que, oh, 100% verdad todo lo que dice o todo es falso, no, no, simplemente que me parecen interesantes. Y no te manipula tal vez descaradamente como pueden ser otros documentales, pues simplemente te muestra. Ya de ahí, si tú no lo oyes porque tienes cierta tendencia política o de repente, ¿no? Ujú. Bueno, pero no se puede negar que es un buen trabajo el que hace, pues. Y su nombre tiene peso cuando te recomiendan ver algo, ¿no? Vas a ver algo de tal personaje de Michael Moore, sí, lo voy a ver en un documental de Michael Moore. Ujú, Voy a buscar ahorita, a ver, mientras dices, ya me olvidé ese documental también, ya lo vi hace tiempo. ujú. De hecho, ahorita lo que estaba checando era las nominaciones de Flea. Según yo solo tenía dos, pero me acabo de dar cuenta de que tiene tres. Animación, mejor largometraje documental y mejor película internacional. Mejor película internacional. Ujú. Y... Está mejor película, ¿Manda? mejor documental y mejor animación estaba, ¿no? Pero me pareció raro que lo nominen a mejor animación, ¿no? Ujú, Porque justamente ese también abrimos un debate, ¿sabes? Creo, hablamos un poco de que qué cosa es lo que premian, ¿no? Si premian la animación en sí o porque es una buena película de animación. ujú. Yo creo que O sea, ¿qué premias tú, la técnica o premian simplemente de que se haya hecho una buena película en base a animación? O sea, se supone, teóricamente debería ser la mejor película que use una técnica de animación. Pero muchas veces parece que premian más la técnica que otra cosa. Por ejemplo, porque Pixar siempre va a estar nominada simplemente por la técnica, prácticamente, a pesar que la historia sea malas, así como, no sé, Encanto, ya, ujú. Por ejemplo, ¿tú crees digamos, que la o sea, película del montón, de... ¿no? ¿Tú crees que la película del Rey León, esta última que sacaron, es, es considerada una película de animación, ¿no? Pero entonces Godzilla versus Kong también sería nominada a una película de animación. Ay, ay, sí, es que justamente esa es la... O sea, eso es lo que yo tampoco no entiendo. Eso me Ujú. pareció un poco. Estuvo nominada a animación, creo, no me acuerdo ya tampoco, esa de Rey León. No sé, creo que no. Creo que no estuvo Porque nominada. mira, Deja ver. tú utilizas animación, digamos, como el Rey León, pues esa animación, digamos, está mejorada, pero digamos es como cuando tuviste Narnia, también vistes ahí todos los animales en Narnia y Ujú. si estás utilizando todos una especie de técnica hacer tipo Rey León, entonces también debería ser haber considerado como animación, pero ahí es Sí. complicado, porque a veces yo también creo que se pierde cuando tú haces mejor película animada y ya pones en una categoría a todos, o sea, estás animando, ahí prácticamente premia la técnica, ¿no? O sea, premias la técnica, no mucho la historia creo que no premia. Ujú. Porque, ¿sabes qué pensé ahorita? Por ejemplo, se me llegó a la cabeza. Ok, supongo que la diferencia es que la película no tenga personas como reales en ella
o que cierto nivel de, cierto porcentaje de la película tenga animación. Pero de repente pienso, ok, una película como la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Es considerada una película de animación también? Ah, creo, ese debería ser considerada animación, pues igual que cuando tipo Space Jam que lo hizo después, pero tú lo dices un poco que porque combina animación con persona, digamos. Ujú, Es que ahí prácticamente lo que está animado son los personajes, ¿no? Y no tanto de repente el entorno, ¿no? ujú, De repente, ¿qué tanto porcentaje aparecen los personajes animados y qué tanto aparecen? ujú, Porque, por ejemplo, la animación, estamos hablando ahí en ese caso 2D, ¿sí o no? Con personas. Igualito puede ser cualquier animación ahora en 2D, ¿no? Pero esas animaciones, digamos, como que son esa animación en stop motion como Wallace and Gromit, Pollitos en Fuga, todas esas películas que también son animación. Sin embargo, ahí me parece que la técnica ahí es distinta y hasta, o sea, a veces tú ves una película de eso y sería injusto también que una película como esas no sean premiadas porque esa técnica parece más, hasta parece más difícil, ujú, simplemente por ver que lo hacen cuadro por cuadro. ujú, Y entonces ahí me pongo a pensar también, entonces estamos premiando la historia, la técnica de animación, lo innovador de repente de la animación, de repente porque está bien que, digamos, Pixar hace excelente animación, pero de repente ya se estancó y no sigue mejorando. Aunque, por ejemplo, yo cuando vi Soul, la última del año pasado que habían sacado, a mí me gustó un poco que mostró algo distinto, pero después me pongo a pensar si en verdad quiero que siga mejorando tanto o que ya varía otro, porque parece que lo que quiere hacer es un poco más reales las cosas, ¿no? O sea, como que para los personajes son como de cabezas cuadradas, redondas, todo lo que quieras, pero los objetos parecían más realistas. ujú. Sí, sí, sí. Y yo me puse a pensar, me gusta eso, o sea, me gusta la película, esa animación, pero ¿cuál es mi objetivo? Quiero que sea más real, entonces si quiero que sea más real, entonces no me gusta que sigan haciendo animación, entonces no. Ajá, exacto. Era un poco raro que no me entendía. Me gusta, me decían, me gusta esa animación, ¿por qué? Porque se parece más real, pero entonces no te gusta que sea en animación. Entonces, Ujú, decía yo, ¿quiero que siga siendo más real o quiero que Pixar ya haga otro tipo de animación? ujú. Exacto. Sí, es como ya te estás alejando un poco de lo que, pues sí, de lo que podría ser la animación en sí, porque pues, ¿por qué querer que la animación sea real? Digo, usa el mundo real y ya, porque, no sé. Sí, allí hay una gran... Esa es muy buena pregunta. Y creo que eso le pasa a mucha gente. Digo, por ejemplo, en un Sí, entorno como el de los videojuegos, creo que es más... Tiene más sentido que exijamos, o bueno, no que exijamos, que se busque que todo sea más real, porque pues a fin de cuentas, un videojuego es una experiencia más inmersiva. Pero en una película es a fin de cuentas, la animación es solamente una técnica y ya. claro, ahí un poco más distinto. Ujú. Ayuda a que ciertas cosas funcionen mejor. Por ejemplo, ayuda a que un personaje sea más expresivo, pero es muy... Y justamente tuve una discusión sobre algo parecido a la semana pasada. Porque, digo, ya se va a estrenar Batman esta semana, pero yo pensé, no parece que la gente se canse de adaptar superhéroes y menciono específicamente superhéroes porque es el boom que vivimos actualmente, que los adapten a un mundo real. Digo, Nolan ya lo hizo y parece que ahora sigue, con esta nueva de Batman es como, ya no parece ciudad gótica, parece como Nueva York, Chicago en la noche. Y entonces Mm. metemos a estos personajes a un entorno enteramente realista. Pero, por ejemplo, cuando tú ves las películas de Batman, de Tim Burton, tú no ves un mundo real, tú ves un mundo creado para Batman. Y entonces piensas, ¿por qué seguimos con esta tendencia de traer esos personajes al mundo real? ¿Por qué no los dejamos en su propio mundo y exploramos todas estas posibilidades que existen de estos personajes y en su propio mundo?
Pero es verdad, ahora que mencionas eso un poco de Batman, me ha hecho acordar un poco que tienes razón, a veces como que no, por ejemplo, no sé si has visto Peacemaker, estaba viendo esa de la serie, Ujú. y menciona un poco Ciudad Gótica y como que me sacó, como decía, oye, ¿verdad? Supuestamente en este mundo existe Ciudad Gótica, pero yo veo Ajá. que es Estados Unidos ahorita, parecía, o sea, Exacto. cuando mencionaron Ciudad Gótica, me acordé recién que era una historia en un entorno de Batman, o sea, como que, Ujú, o sea, parece irreal que te digan, oye, existe Ciudad Gótica en este mundo, pero no parece, o sea, parece que es ahorita nomás Nueva York como es, ujú. o como cualquier ciudad de Estados Unidos, digamos. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, tal vez por eso la película de Black Panther como que fue tan aclamada por la gente y por eso se llevó el premio a mejor diseño de vestuario en los Oscar. Porque a fin de cuentas, y eso es justamente lo opuesto a lo que estamos diciendo, porque ahí lo que hacen es crear estas culturas, crean una etnia realmente. Digo, se inspiran en distintas culturas africanas, pero toman elementos y crean su propia cultura en Wakanda. Y todo eso lo hacen en el vestuario, en todo esto. Ujú, Ah, claro, y por eso un poco que lo toman. Claro, es un entorno y no es como cuando hicieron más antes, digamos, la Zamunda, la película, la primera, Vamos a América, la uno o Un Príncipe de Nueva York, sí, sí, sí. Ujú, que también te creaba un poco un mundo pequeño ahí más o menos, ¿no? Que era el lugar donde, ajá. que era un reinado, claro, que te vean en ese mundo y sin embargo salen, ya después salen y todo, pero un poco como que te enfocan un poco en que se crean el mundo y tienes razón, me hace acordar un poco a Black Panther que utiliza eso, ¿no? Te crean tu propio mundo. Ujú, Y que sí mezcla un poco de superhéroes, un poco, pero un mundo aislado. ujú, Pero ahora eso de hacer reales las cosas, digamos, como historias, como... eh, yo creo que sí sirve, o sea, está bien cuando tú quieres hacer digamos, quieres traer una historia al mundo real, porque, digamos, tendrías que hacer, no es fácil hacer una película de animación buena, digamos, o sea, todos los años, o digo, todas las veces. Por ejemplo, la de Spider-Man, la de todos nuevo universo, por ejemplo. ujú, A pesar que hay muchas películas de Spider-Man, digamos, en mundo real, innovó con la animación distinto y utilizó la animación para hacer algo que no se podía hacer justamente con algo que por lo menos es casi imposible hacerlo, no tanto por la historia, todo, sino por la animación. Utilizan muchos personajes que tienen que hacerlo en animación, entonces sale perfecto en animación. ujú, Utiliza ese recurso. Y esos animadores, digamos, que hablamos de animación, me pareció una innovación, una animación distinta. Y ahora lo han hecho creo que son los mismos, sí, el de Mitchell y las máquinas, ujú, que utilizan todo eso que aprendieron y otra vez innova. O sea, te tratan de hacer una animación. O sea, ellos tienen claro que si voy a hacer animación, voy a hacer algo distinto que no se puede hacer, digamos, con personajes, pero a la vez no se puede, algo bueno. O sea, no solamente quiero que la animación sea novedosa, quiero que mi historia sea novedosa y aparte quiero que sea buena. Ya, entonces, ahí ya motivos para un poco decir, esto está bien, bien nuevo, bien, bien innovador, buena historia y encima, recontra, entretenida, todo lo que quieras, pero no solamente se queda en un punto, ¿no? En innovar, sino simplemente quiere hacer algo distinto, no solamente por ser algo distinto, sino algo distinto porque eso distinto lo ayuda a que su historia sea narrada mejor, ¿no? ujú. Me acabas de recordar una serie. ¿Viste la serie de Undone? ¿Cuál? ¿Undone? ¿Cuál es esa? No he visto. Bueno, voy a mandar el tráiler al grupo. Es una serie de Amazon. De Amazon. Con Rosa Salazar. Es una serie acerca de una chica que tuvo un accidente. Y a raíz de ese accidente empieza a confundir los planos temporales. Como que viaja al pasado, viaja al futuro. Y justamente tiene una animación por rotoscopía. Donde graban todo con personas. O sea, graban todo en live action. Pero sobre Ya. todo eso que graban, lo animan. Hacen una animación sobre lo que grabaron. Y entonces es una animación realista.
Porque sí, no realista en el sentido de que todo se ve real, sino como de este hiperrealismo de cómo, a pesar de que está animado, puedes ver a las personas con estas facciones que lo vuelven muy, muy humano. Pero es una serie que, como habla justamente de esta confusión en los planos temporales, si no hubiera sido animada, la serie no habría funcionado. Déjame te muestro, voy a mandar el trailer para que lo cheques al rato porque sí está muy, muy buena. Es de Amazon, ¿qué? Pero ¿es de qué país? ¿Es latinoamericana? No, es estadounidense. Ah, ya, como dijiste, es un nombre que parecía latinoamericano. Ujú. Es que creo que esta actriz es mexicana, cubana, de Costa Rica. Bueno, fue la protagonista de la película de Alita. Ujú. Rosa Salazar. Y no sé, esa serie, creo que esa serie es justamente de cómo puede funcionar una animación así realista. Porque, por ejemplo, lo que vimos aquí en Flea es como un punto medio. A pesar de que se ven muy reales, como que siguen manteniendo como esta abstracción para que se vean todavía como medio no tan reales los personajes en cuanto al diseño. Ujú. No es como que muy realista ¿Pero es por de la qué forma en año? la que están Es una serie de este año. ¿Manda? ¿Es una serie de reciente o es? Bueno, La de Undone creo que salió hace 2 años y se suponía que la segunda temporada iba a salir el 2021, pero pues creo que la retrasaron. Deja ver si va a haber segunda temporada porque sí merece segunda temporada. Deja muchas cosas al aire y sí, sí va a haber segunda temporada, pero no han dicho cuándo. No, quién sabe. ahora, cuando hablamos de un poco de animación, me ha hecho acordar que a veces es un recurso también para hacer, o sea, cuando tú ves cortos, yo creo que es bien fácil de utilizar el recurso de animación para tratar de hacer algo como corto, así, cosas que quieras contar, que de repente no se puede hacer. O sea, uno de repente que le gusta contar una historia, creo que es más fácil decir, pues, puedo hacerlo tal vez sin animación porque no tengo los recursos para hacerlo de otra forma, ¿no? Ujú, Yo creo que hay tantas veces en internet, tú buscas cortos, cortos, buenos, de gente que de repente hace sus historias y así empiezan algunos y después pues, ya con mayor presupuesto, ni qué decir cómo empezó Pixar o todo esto, ¿no? ujú. Que por eso yo creo que las historias, por eso que a veces como te digo, me molesta un poco a veces, o me ha dicho, me parece un poco extraño que a veces cuando premian animación, a veces sea tan poco, ¿no? Un ganador nomás entre tantos y de esos tantos son un montón. O sea, en animación solamente hay dos premios, ¿no? Uno de corto y uno Y uno de largo, ajá. de Que largometraje. Y de ahí realmente solo nomás hay un premio, que es el de corto, porque el de largo, como dijimos, va para Disney o Pixar siempre. es para, para Pixar con sus Ujú. 4 películas de 5 que van a estar seguro, así, por lo general. Ajá. Y mira, y no quiere decir que sean malas, ¿no? Las películas de Pixar, pero sino que ya es normal, pero, o sea, y hasta te puedo decir que aburre, Ujú. o sea, ya aburre, o sea, porque dices, ¿qué película han sacado? Una película de ahora, Encanto, ya hicieron una historia como Coco y ahora hacen una película como Encanto, Ujú. y después van a hacer otra otro país, pero y, y siguen haciendo eso. Parece que es un recurso más fácil, ¿no? Que taquilla le va a dar, ¿ah? Porque supongo que en Colombia, obviamente, que todos han ido a ver Encanto, en Latinoamérica seguro, y todas las canciones pegan, todo, porque No se habla tienes de a Bruno. Lin-Manuel Miranda, tienes ahí con todo lo que es. Ujú. O sea, tiene por todo, es bien hecho, no quiere decir que no, pero en cuanto a novedad no me llama la atención, ¿no? O sea, Ujú. si yo quiero ver algo nuevo, no voy a o alguien quiere ver algo nuevo, no le voy a recomendar, anda, mira Encanto, ¿no? O sea, le recomiendo Mitchell sobre las máquinas, ¿no? Ujú. Porque es más interesante, más novedoso. Sí. Por ejemplo, la próxima que va a sacar, no sé si es Disney o Pixar, la de... Ay, no recuerdo cómo se llama. La de una niña que se convierte en un monstruo rojo. ¿Sí sabes cuál? ¿Sí has visto el tráiler? ¿Cómo? Es que van a sacar una película de una niña que se transforma en un monstruo rojo. No sé, o sea, yo vi el tráiler y la verdad ahí sí dije como, no, no me llamó para nada la atención y ni siquiera tengo interés de verla.
Porque No, de verdad no. siento que ya se están estancando en cierto tipo de historia. Y no solamente en las historias, sino en cierta forma de contar sus propias historias. Como es tan. Es tan normal. Como que ya saben ellos qué clichés utilizar. No clichés. Qué utilizar en todas sus películas. Cómo iniciar. Cómo hacer que los personajes actúen. De verdad siento que últimamente se han arriesgado muy poco. Es Ujú, que, es que no hay riesgo, pero igual que sea, o sea, no hay, digamos que las empresas como Disney obviamente van a ir a lo seguro, ¿no? Si no, no estarían haciendo toda esa especie de remakes o de tratar de hacer, no sé, otra vez películas de spin-off de todos sus personajes conocidos, ¿no? O sea, ¿qué historias nuevas tiene Disney? ujú. Nuevas, como nuevas. Sí, sí, sí. Como Por las eso que a veces las nostalgia. industrias, digamos, independientes, en este caso como el hecho Flea o otras, desde que no son Disney ya genera interés porque es algo distinto. Pero no porque sea Disney malo, eso no quiere decir porque evidentemente su trabajo es prácticamente muy bien, y seguirá siendo seguramente. Ujú. Sí, sí, sí. Pero si no hay novedad, un poco como que ya va a caer en la rutina y verdad, ahorita, si me quiero ver algo de animación, digamos, una animación que sé que no quiero mucho por la novedad, pero sí la historia, entonces veo un anime, ¿no? Que me parece que la historia va a ser más interesante seguramente en anime, pero sé que la animación de repente Ujú, no va a ser, salvo algunas cosas puede ser que sí sean diferentes, pero digamos que en historias es otra cosa. O sea, cuando quiero ver Disney es porque quiero ver animación y historias distintas. ujú, Y cuando quiero ver otro estilo de película, ya sé, por ejemplo, independiente, ya sé que la animación va a ser distinta y la historia también va a ser distinta. Entonces, ojalá que no caiga o que no siga cayendo en esa rutina de dar lo mismo, porque saben que así van a generar plata. ujú. Sí. Pero, pues bueno, creo que me gusta ver este tipo de... ¿Tú eres fan del cine experimental? Fan no, pero ¿a qué te ¿cómo fan? O sea, que me ponga a ver cada rato. O Y sea, depende de qué lo llamas experimental, ¿ah? Experimental es ver que la película que hizo mi amigo en la universidad, o buscar en YouTube películas recontra raras. ujú. Sí, más o menos. Porque, Ajá. Como que buscas como por películas. ejemplo, una época más o menos antes en que me ponía a buscar películas, o sea, que habían sido raras y después se volvieron de culto, esa onda que me daba de buscar películas bien extrañas, Ujú, o sea, buscando prácticamente algo novedoso, veía bastante, me acuerdo, buscaba. Después supongo como que lo dejé un poco porque como que ya algunas veces sentía la sensación de que buscaban ser más repulsivo que otra cosa de repente, por lo menos lo que veía, ¿no? De repente estaba buscando mal, tal vez. O sea, había un cine un poco que buscaba más lo repulsivo que tratar de buscarte algo distinto, ¿no? Otras novedosos, ¿no? Otra forma de contarte, no ujú. sé. ¿Tú? No, yo no. He tenido malas experiencias con directores así. Y... Hay una película que me acuerdo que se llama Begoten, creo, Begoten, que es bien extraña, me he hecho acordar. ¿Cuál? Búscalo en YouTube si quieres, pero parece terror, medio raro es. Begoten, así con doble T, creo que es. Ujú. ¿Del 90? Ay, no me acuerdo ahorita de qué año será esa película. Ok, sí, creo que ya sé cuál. Ya la encontré. ¿Está en YouTube? ¿Es Sí, blanco fácil y... está en ¿Está YouTube. en blanco y negro? Sí, blanco y negro y sale todo. Ok, Eso me lo recomendó. ok. Ese ese me lo recomendó mi hermano, me lo recomendó. Ok, sí, la voy a ver. Ya me llamó la atención. Se ve Sí, interesante. pero o sea, se te puede hacer pesado en lo ruidoso que es, tal vez. Ujú. Velo nomás así bajito no lo pongas a parlante, ¿no? Va. Muy ruidoso. Porque... Pero ya, digamos, ese tipo, eso buscaba, me acuerdo, así como cuando veas esas cosas, sí. Ujú.
Creo que justamente eso era lo que iba a decir, cómo el término experimental en el cine se ha vuelto algo más, se ha ido más hacia lo grotesco y no hacia lo, pues sí, valga la redundancia, la experimentación de formas de contar una historia. Creo que esto es enteramente experimental. Este documental es experimental. Porque está justamente experimentando con la animación. Y no solamente con la animación, con distintos tipos de diseño de animación para crear esta historia. Claro, y ahora que me hablas, claro, porque utilizan esa forma de... Porque como te digo, utiliza dos tipos, no sé si se puede decir dos tipos de animación, pero digo, esa animación en la de personajes, en la que hacen cuadro por cuadro, cuando conversan o cuando interactúan, y después la otra donde te muestran ese miedo de los personajes que utilizan sombras y Ujú, sombras y sombras, que es un poco, se puede decir, de esas, me hace acordar a los cortos que veía yo en Isaac, por ejemplo, en el canal, que ujú, siempre habían cortos con ese estilo de animación, por ejemplo. ujú. Que digamos no es novedoso, pero a mí lo que me gusta acá es que utilizan al máximo esa animación de sombras para mostrarte un poco el miedo del personaje. Entonces eso lo hace un poco, lo hace bien interesante. Y eso es lo que yo más destaco, cómo utiliza esa animación para mostrarte el miedo del personaje, ¿no? Ah, pues sí. Mira, ojalá. Y el hecho de que esta película haya sido nominada en 3 categorías abra como las puertas a que no solamente se haga más animación, sino que la gente se dé cuenta de que se puede hacer hasta documental animado como esto. Ujú. Que Sí. la gente se atreva a buscar nuevas formas. Por eso, mira, a pesar de que a veces ya los Oscar, a veces no son mérito, digamos, no son, digamos, o sea, el hecho de que ganes no es que sea la mejor película o que no esté nominada sea mala, ¿no? Pero hay algo que todavía hace, de repente no sé si tanto como antes, pero el hecho de que esté nominada hace que la gente vea esta película, entonces Ujú, pueden, esa historia que quiere contar sea mayor difundida. Entonces, si algo beneficioso a los Oscar, a las nominaciones de los Oscar es eso. Por ejemplo, así gane o no, ya supongo que esta gente, esta película ya la está viendo la mayoría, ya por lo menos de forma legal, ilegal, lo que quieras, pero la está viendo. ujú. Eso sí. Y si gana, peor todavía que yo creo que va a ganar, o sea, algo va a ganar, ¿no? O sea, creo que se lo vaya a ninguna. Ujú. O Mira, sea, yo me atrevería hasta a decir que esta película va a ganar a mejor película. Ah, ¿cuál? ¿Documental no crees que gane? no, yo diría No te que. puedo decir, no he ¿Eh? visto los otros documentales, o por lo menos Yo tampoco. no creo, Pero yo creo que no esta sé. va a ganar mejor película animada para que Drive My Car gane mejor película internacional. Mm, No quién sé. sabe, ya. No sé. No sé. Eso es lo que creo. Puede Drive pasar. My Car podría estar. ¿No crees que da para mejor película Drive My Car la pelea? Sí, pero No siento sé, que lo todavía van no a he visto hacer Drive como My para Car. premiar a las dos. Para premiar a. Es que también a esta le podrían dar el mejor documental. No he visto Drive My Car. ¿Tú has visto Drive My Car? No, tampoco. La tengo en mi Yo no lista, la he visto, pero pero se me antoja mucho. también tampoco la he visto. He visto El Poder del Perro, que es una muy buena película. Ujú, Muy buena, ¿verdad? ujú, sí, sí, sí. No sé si Drive My Car sea mejor que esa. No sé porque no la he visto. Pero me parece que están por ahí de repente los favoritos. No veo a alguien acercándose aparte Ujú, de esas, creo. No sé, también Licorice Pizza no la he visto tampoco. ujú. Como que ha tenido un auge ahorita ¿no? O sea, como que ahorita, como todas las Licorice Pizza, está reciente ahorita, está fresco. Sí. Como que vamos a ver cómo, faltan, ¿cuántas? 3 semanas, vamos a ver cómo llega. Porque, Ujú. vamos a ver cómo llega, porque a veces algunas películas buenas se pierden cuando ya pasó, a veces pierde un poco la propaganda. Sí, sí, sí. Aunque no crean, por eso que algunos prefieren estrenar sus películas en noviembre, en octubre, y para que en fresco. Ujú.
Aunque sería bueno también que Netflix gane una mejor película para que siga insistiendo. Ujú. No sé, pero Sí, sí hace falta eso también. igual no sé si esta Flea eh, pueda estar nominada, pueda estar ganando mejor animación. Lo que pasa es que Disney tiene 3 películas ahí. O sea, Disney te ha ganado cuando era uno solo, prácticamente, y cuando tiene 3 no va a ganar, me parecería raro. Ujú. Porque mira, yo creo que deberían poner una regla de solamente por estudio una película, pero... O sea, es que Algo así, Si Disney no no, saca algo así como una, hacen, es... Pues, ¿qué otras compiten? Ujú. ¿Qué algo así pasó? como hacen con película extranjera, por ejemplo, ¿no? Tienes que elegir una. Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, esa vez, ¿cuándo fue? Hace 2 años, creo, o 2000, ¿y cuándo? Ya cuando estuvo Parasite, Ajá. creo que Francia hizo el retrato de una mujer en llamas, Sí, 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 sí. que es un peliculón. Ujú, Sin embargo, no la eligieron para nominar a mejor película por Francia, fue otra. ujú, Creo que fue Los Miserables, creo, no me acuerdo ahorita, creo que sí. ujú. Creo que sí. Y yo me dije, uy, qué lástima, porque Parasite estaba mejor película extranjera también, pero y mejor película, dije, seguramente si estaba nominada al Retrato de una Mujer en Llamas, le hacía por lo menos una lucha más en película extranjera, por lo menos. Y Los Miserables nadie se acuerda ahorita. No sé si se acuerdan, la versión de Francia de Los Miserables ha pasado desapercibida, seguro, ¿sabes? Ujú. Entonces, tú dices en animación podrían hacer una opción de que un estudio no elija, entonces sería Mm, bueno ese porque el que tiene mucho va a tener mucho, pero es como el que es dueño de ciertas cosas, o sea, va a producir más, ¿no? El que es más dueño de propiedades, más propiedades va a producir más. ujú. Y por ende, de eso más va a hacer más cosas buenas, prácticamente por inercia, ¿no? Sí. Porque, digo, por ejemplo, Disney pues es dueño de un montón de cosas. Digo, tiene Blue Sky, tiene Fox, tiene todas esas, pero podría ser como de, ok, solo una de Disney, solo una de Pixar, solo una de Blue Sky. Así. Porque ahorita Sí. está la de Luca, la de Raya, y ambas son de Disney. Y Raya tampoco ya nadie se acuerda, ya se estrenaron en enero, creo, el año pasado. Sí, Raya, sí, de verdad que cuando vi que nominaron Raya, yo sí me quedé como de, what, no recuerdo nada de esa película. Nada, nada, nada de esa película me acuerdo. Luca Raya y el otro es Encanto Y y Flea, Encanto. y después el otro, Mitchell se lo mata. Ujú, Ah, sí, por eso a veces, no sé, tendría sentido, ¿no? Para que no sean de la misma empresa, pero igual es también podrían decir con las productoras, ¿no? Que hacen como Netflix, ¿no? Que nomina varias y produce varias también, pero ujú, a pesar que algunas no, o sea, las produce, otras solamente es distribuidor, otras sí las hace, o sea, hay un poco ahí más complicado, ¿no? ujú. No todas las películas las hace Netflix, ¿no? Sino las hace en otro lugar y solamente las produce, o de las pone en su plataforma. Pues bueno. Y pues mira, Sí, hablamos de un montón de cosas, pero creo que todo sí estuvo relacionado con lo que fue la película de Flea. sí, nos fuimos un poco más por lo que es animación, todo, porque nos faltaba un historiador. Ujú. Sí, sí, sí. Nos faltó Mora para darnos datos sobre eso. Claro, un poco, porque sí, leí un poco, pero no quería tampoco estar informando de cosas que no estaba muy seguro como para Ujú, darle de contextos erróneos, ¿no? Más o menos nos hemos ido un poco más por lo que es cinematográficamente, ujú. por Y decirlo pues, de una forma. sí, sobre pues la técnica, todo lo creativo en torno a cómo se hizo. Estuvo muy bien. Entonces, ¿cuántos Rafa punto le das? Y a mí me parece que es 7.5, 8 por ahí. 8, entre 7.5 y 8. Ujú. Sí, yo creo que un 8 también. Sí, nomás porque siento que en algunos puntos como que el ritmo sí es como un poco pesado,
Pero... O sea, la película tiene esta necesidad de que sea así. Pero sí, un 8. Ujú. Y está bien, pero esta película. Oye, al final fue la más votada ¿dónde están los que votaron? Es cierto. Ujú, ujú. Tienes razón. Sí, porque sí, fácil, más de la mitad de los que votaron, sí votaron por esta. Todos han votado porque nos pases el enlace, güey. Sí, para tener el link. Poner el link a esta película. Y no Porque sé por qué no votaron por Drive My Car. la próxima semana la que toca es una que no he visto y también tengo muchas ganas de ver. Es La ¿Cuál? tragedia de Macbeth. ¿Tú ya la viste? No, pero ¿sabes qué? Yo pensé que esa película ya había pasado hace tiempo. Me sorprendió cuando estaba nominada. Ajá. O sea, yo había visto como un efecto Mandela, creo. Yo tenía la sensación de que esa película ya había sido estrenada hace 2 años, algo así. De repente es el tráiler, algo así, ¿no? Ajá. Pero tuve como ese efecto visual. Dice Macbeth, porque es Fassbender, ¿sí o no? No, es este Denzel Washington. Ya, de ese Washington, ya, tienes razón, me estoy confundiendo. Ujú. Me confundo siempre sus nombres. Ya, es de ese Washington, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ya, yo tenía la sensación de que de ese Washington había hecho Espérate, Fassbender hizo otra, creo. De repente por eso me estoy confundiendo, creo. Mm, De repente Fassbender ha hecho otra y ese ahorita me estoy confundiendo. ujú. Y pues lo que me llama es de que es de uno de los Cohen. Ah, pero Ya. sí, Fassbender hizo... Sí, hizo una de Macbeth. Ah, y tal vez, entonces ese es el error. Por eso que yo tenía la sensación de que al principio era. Ajá. ¿Y de cuándo es esa película? Ahí sí te falló porque es del 2015. Ah, entonces ya, no importa, ya, olvida todo. No, la verdad, cuando escuché la película de ese Washington, yo dije, esta película, hace tiempo que no veía películas de Denzel Washington, creo, desde que hizo, creo, no, no, verdad, que no me acordaba qué película última había visto de él. Entonces decía, qué raro, esa película que la estén nominando no lo había escuchado nunca. Ujú. O por lo menos la tenía como pasado. Y pues mira, yo no he visto la tragedia de Macbeth, pero a juzgar por el tráiler, se me hace una película muy... ¿Cómo decirlo? Ah, no tiene una estructura como tal clásica. O sea, la siento que es como muy de Ari Aster, muy de Robert Eggers, con estas imágenes que se tienen que interpretar, a pesar de que es una historia muy lineal. Pero di que es de los Cohen, ¿sí? Dice, ¿de los Cohen o de Cohen? Un Cohen. Es de uno de los Cohen, nada más. De Joel Cohen. ¿Qué? ¿Crees que es como el ritmo de Ari Aster? Ah, no, no he visto ni el tráiler, ¿verdad? Porque obviamente cuando sé que unas películas tengo yo como para ver, no prefiero ya no ver nada. Y si no he visto tráiler antes ya no veo. Ujú. Ah, pues mañana la subo, me voy Para a dar verlo. prisa. Esa fue la segunda más votada. Oye, ¿quiénes votan, ah? ¿Eh? ¿Quiénes votan en ese grupo? Bien raro. Pues mira, de los veintitantos que somos, hubo 18 respuestas. Casi todos votaron ahora sí. Mm, Ujú. bueno, pero ojalá que estén. Sí, mira, fue Flea, la tragedia de Macbeth, la de Guillermo del Toro, El poder del perro y La peor persona en el mundo. Yo voté por esa, la Worst of Person. Ujú. Y justamente van a Ya, pero ser entonces. 5 porque hoy me di cuenta de que marzo va a tener 5 martes. ¿Así? No me Sí, sacó la cuenta. sí, va a tener O sea, 5 martes. Wow. uno va a ser post Oscar, creo. Ujú. Sí, yo creo que para la última va a ser la de El poder del perro porque va a ser obviamente Después la de que que ganó. gane. La que gane a mejor película. Estoy seguro. Después de que gane todo, dice. Ajá, sí, sí, sí. Que por cierto, ¿escuchaste lo que comentó Sam Elliott? ¿O leíste? Sí, sí lo vi. ¿Ah? O sea, lo entiendo,
porque él es de esta vieja escuela del western del macho, pero no creo que el western sea tan exclusivo de eso. Sí, pues yo no sé si ha visto la película, o sea, sí, supongo que sí ha visto la película, pero, o sea, o sea, no sé, pero la película no es que tú digas, tú eres capaz de decir, oye, recomiéndame, fan del western, recomiéndame película, ¿recomiendas esta? No, pues no es una película de western, no vas a ver disparos, ¿no? O sea, no, Ajá. o sea, es una película de western, obviamente el ambiente, pero te habla, bueno, ya lo veremos ya en su momento, ¿no? Que narra un poco ya cuando está acabando esa época de los vaqueros, o ya. Sí. Ya lo veremos, ya no la has visto creo todavía. Sí. Ya veremos la opinión de todos después de que Sí, gane sí, los mejor. Oscars. Sí, después ya hablaremos, porque si no, van a spoilear si es que alguien no lo ha visto. Pues bueno, Ya, pues ahí quedamos entonces. sí. Pues un gusto, Rafa. Siempre es un gusto hablar Ya, contigo. sí, igualmente. Ya nos vemos la otra semana. Ya, ojalá que esté más gente, porque después van a llegar los Oscars y no han visto nada. Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine.